Hola Vanessa, hola chicos ahí en casa, bienvenidos nuevamente al programa de hoy, Tiempo para aprender del quinto de secundaria de Ciencia y Tecnología. Así es, un programa producido por USMPTV, el primer canal educativo del Perú. Profesor, ¿cómo está chicos? ¿Cómo están? Les cuento que el día de hoy investigué y aprendí un montón sobre el tema que veremos, la cinemática. Qué bueno haber visto que has repasado, Vanessa. Ahora vamos a preguntarte algo para comprobarlo. Dime, ¿cuál es la distancia que hay entre tu casa hasta aquí? Exactamente no lo sé, pero sé que la distancia es uno de los elementos de la cinemática, al igual que la posición y la trayectoria. Pero para darle una respuesta, yo creo que caminé 8 cuadras. Qué bueno ver que tienes muy en claro el concepto de distancia, Vanessa, porque el día de hoy hablaremos de algo relacionado con ella, el desplazamiento. Y también qué bueno ver que tienes buena memoria, porque sí, efectivamente, los bloques o manzanas que has recorrido desde tu casa hasta aquí, el colegio, representan la distancia. Pero ahora, Vanessa, imagínate que no existiesen esos edificios entre tu casa y el colegio. ¿Acaso no vendrías en línea recta? Sí, obviamente, y sería mucho más rápido. Exacto. De esta manera variarían tu rapidez y velocidad de acuerdo a si existiesen o no los edificios entre tu casa y el colegio. Hoy veremos y estudiaremos los conceptos de desplazamiento, rapidez y velocidad. Y como tú también mencionaste, tocaremos la segunda parte de cinemática y responderemos algunas situaciones que vemos en el día a día. Ahora, sin más ni más, comenzamos. En la clase pasada vimos que la cinemática se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, sin considerar las fuerzas que lo producen. También vimos que la distancia es la medida de la longitud de la trayectoria que hemos recorrido. Gracias a esto, y si investigamos un poco más, podremos comprender otro elemento importante de la cinemática, es decir, la rapidez, que es una magnitud escalar que nos indica la distancia que hemos recorrido en cada unidad de tiempo. Podremos expresarla mediante una ecuación matemática de la siguiente manera. Rapidez es igual al cociente de la distancia recorrida entre el intervalo de tiempo que se ha demorado. Simple y sencillo. Perfecto, lo tengo anotado, pero ¿podría darnos un ejemplo sobre la rapidez, por favor? Claro que sí. Supongamos que estás en una maratón y recorres en la recta final 3 cuadras de 100 metros cada una en tan solo 20 segundos. Estos datos podemos utilizarlos en la fórmula anterior para saber la rapidez que tuviste durante esas 3 cuadras. Comprendo. Entonces, si es según la fórmula, la rapidez que tengo en la maratón será igual a la distancia que recorrí en el tramo final, que es igual a la suma de las 3 cuadras de 100 metros cada una, dividido entre los 20 segundos que demoré. Operando con los datos, tendríamos 300 dividido entre 20, lo cual nos resulta que mi rapidez en aquel tramo final fue de 15 metros por segundo. Correcto. Ahora hablemos acerca del desplazamiento, el cual solo tiene en cuenta la longitud o cambio entre la posición inicial y final. Recordemos también que esta es una magnitud vectorial que puede ser representada mediante un vector, el cual nos indicará qué tanto nos hemos alejado del punto inicial, módulo y hacia dónde nos hemos dirigido, dirección. Veamos un ejemplo. Si decimos que una persona va en caballo hacia el norte unos 30 metros y luego vuelve hacia el sur otros 30 metros, podemos concluir que el desplazamiento de dicha persona fue nulo, ya que al finalizar el recorrido no hubo ningún cambio entre la posición inicial y final de este. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Veamos ahora otro ejemplo. Si lanzamos una pelota al aire y sabemos que ésta llega a una altura de 4 metros y luego regresa a nuestras manos, su desplazamiento también habrá sido nulo, ya que la pelota termina en el punto de origen, aunque haya recorrido 8 metros de distancia en total. Con estos ejemplos ya podemos definir el desplazamiento de una manera matemática con la siguiente ecuación. El desplazamiento es igual a la variación de la posición, lo que quiere decir que es igual a la coordenada de la posición final menos la coordenada de la posición inicial. Diferencial de x es igual a x final menos x inicial. Sí, profe. Pero hablemos ahora de la velocidad media. Esta es una magnitud vectorial que nos indica el desplazamiento de un cuerpo en un intervalo de tiempo. Su fórmula sería la siguiente. Velocidad media es igual al desplazamiento sobre tiempo. Y eso no es todo, porque cuando trabajemos con velocidad media, tendremos que incluir a los vectores en el planteamiento del problema. Por eso es importante que quede claro que la velocidad y el desplazamiento requieren de vectores.
Y aparte de eso, en la mayoría de los problemas tendremos que trabajar sobre el plano cartesiano, es decir, que a través del uso de coordenadas tendremos que ubicar los puntos de origen y final del desplazamiento. Es así como desde el punto de partida trazaremos un vector hasta el punto de llegada, mostrando gráficamente la trayectoria seguida por el móvil. Vanessa, te veo un poco pensativa. Ay, sí, profe, es que son tan parecidas la rapidez y la velocidad que aún me cuesta diferenciarlas. De igual forma, la distancia y el desplazamiento hasta parecen gemelos. No te preocupes porque ahorita vamos a ver un video muy interesante. ¿Video? Me causa mucha curiosidad, profesor. Podrás ver claramente la diferencia tanto entre rapidez y velocidad, como también entre distancia y desplazamiento. Ya, profe. ¿Y ese video se trata de qué? Analizaremos una labor muy interesante. ¿Adivinas de quién puede ser? Creo que hablaremos de los leñadores y cómo cortan árboles, ¿no es así? No, Vane. Yo sé que parece un hacha, pero en realidad es un bate de... ¡béisbol! Muy bien. Veamos el video entonces. Profe, ya entiendo. El beisbolista determina la distancia que vista de otra forma hacen una U. ¿Ahora qué haremos? Verás, yo soy muy amigo de los ingenieros encargados de construir esa cancha. Por eso te cuento que hay 1,5 metros entre el punto A y el punto B. Entre ese otro espacio libre hay 3 metros. Y entre otro punto y el que está indicado como B, hay 1,5 metros también. A ver, calculemos. 1,5 metros en el primer lado, 3 metros en este otro y en este último lado hay 1,5 metros también. Muy bien, por eso podemos calcular que si el beisbolista corre desde el punto A hasta el final, igual como lo viste, él es muy rápido. Mira, tardó aproximadamente 6 segundos. Ahora procederemos a calcular su rapidez y velocidad. ¿Deseas intentarlo? Vas a necesitar un lápiz y papel para poder ayudarte. Claro que sí, profe, traigo todo en un ratito. A ver, primero, para calcular la rapidez tengo que dividir la distancia entre tiempo. La distancia para este caso sería todo lo que recorrió el beisbolista desde el punto A hasta el punto B, así que serían 6 metros en total. Y el tiempo también serían 6 segundos. Por lo tanto, la rapidez sería igual a 6 metros dividido en 6 segundos. Con lo que me da que recorrió 1 metro por segundo. Esta sería nuestra rapidez. Bien, y en cuanto a la velocidad media, eso sí que estoy en duda. Ok, no te preocupes. Mira, dijimos que la velocidad es desplazamiento sobre tiempo. Este último lo sabemos pues cronometramos que te tardaste 6 segundos. Sin embargo, el desplazamiento solo sería la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B en línea recta, como si estuviese saliendo un vector desde el origen hasta el final. De esta manera, fácilmente sabemos que tu desplazamiento fue de solamente 3 metros. Tiene razón, profe. Y ahora que recuerdo, podemos aplicar la fórmula que aprendimos antes. Desplazamiento es igual a la diferencia entre posición final menos la inicial. Sabiendo esto, decimos, la posición inicial fue de 0, ya que en el punto A empezó el recorrido y fue tomado este como nuestro origen de coordenadas. Luego, la posición final fue en el punto B, el cual en un plano cartesiano o en una recta tendría una coordenada de 3. Ahora, aplicando la fórmula de posición final menos la inicial, es decir, 3 menos 0 nos seguiría dando 3. ¡Excelente, Vanessa! Veo que aprendes muy rápido. Efectivamente, ya sea a través de fórmulas o sin ellas, podemos hallar el valor del desplazamiento sin ningún problema. Si el módulo del desplazamiento resultó 3 metros y el tiempo 6 segundos, entonces solo dividiremos estos valores 3 entre 6, obteniendo así que el módulo de tu velocidad
fue de 0,5 metros por segundo. Exacto, muchas gracias por el video. Analizarlo de esta forma ha sido bravas. Profe, ahora es momento de hablar de los fisidatos. Vanessa, ¿te diste cuenta que sin el cronómetro nos hubiera resultado mucho más difícil medir el tiempo con tal precisión? Y al igual que el tiempo, la longitud también es sumamente importante. Sí, profe, la verdad mis respetos para el inventor de este magnífico instrumento. Bueno, Vanessa, deja que te cuente un poco sobre el hombre que hizo el primer cronómetro de la historia. Verás, esta gran hazaña estuvo a cargo de un relojero inglés de nombre John Harrison. Este señor se hizo famoso luego de inventar el primer cronómetro marino, empleado para medir con precisión la longitud geográfica y determinar la posición de un barco en el mar. Sí, profe, acabo de recordar que en mi curso de historia, alrededor del siglo XVIII, no había manera de conocer la longitud en el océano, y esto ocasionaba que los navegantes se perdieran con frecuencia. Al Estado británico le urgía saber con exactitud la posición de los barcos para trazar los rumbos correctos y poder llegar sin demoras a su destino. Exacto. Harrison dedicó gran parte de su vida a la fabricación de un reloj capaz de mantener la hora exacta del sol o una hora universal en el mar. La primera versión de esta llegó a pesar 34 kilos y tuvo un periodo de fabricación de 5 años. ¿Te imaginas? Es el tiempo que se demora en estudiar una carrera universitaria. Y sí, eso demoró para poder fabricar un dispositivo como este. Increíble, profe. ¿Cuánta perseverancia habrá tenido? Así es, Vanessa. Sin embargo, sus esfuerzos dieron fruto y hoy en día John Harrison es recordado como el hombre que inventó el primer cronómetro de la historia. Tanto es así que entró en el libro de los récords Guinness. Lástima que en vida no tuvo el reconocimiento que se merecía, pues recién a los 80 años el gobierno británico le entregó una recompensa por este invento. Qué pena, profesor. Sin embargo, le doy infinitas gracias por el legado que nos dio. Ahora sí, a estudiar con más fuerzas, que yo también quiero dejar mi huella en este mundo. Bien, Vanessa, espero que te haya servido de inspiración saber un poco más sobre la vida de John Harrison. Ahora veamos si has estado atenta a todo lo que hemos explicado el día de hoy. Claro que sí, profesor. Estoy lista para cualquier pregunta. Muy bien, vamos entonces con la primera pregunta. Si un niño va y corre y da la vuelta a la manzana y termina en el mismo punto, ¿cuál sería su desplazamiento? A. Toda la vuelta a la manzana. B. No se puede calcular. O C. 0. Claramente la respuesta es la alternativa C, porque recuerdo que usted dio un ejemplo en la clase pasada sobre una persona que lanza una pelota al aire. Entonces cualquier cuerpo que vuelva a su origen tendrá de desplazamiento 0. Muy bien, se nota que eres mi alumna. Ahora veamos cómo te va con la siguiente pregunta. Espero que respondas muy bien. Si la velocidad y la rapidez de un cuerpo fueran la misma en un determinado recorrido, ¿qué podemos asumir? A. El tiempo fue diferente en cada caso. B. El módulo de desplazamiento y distancia fueron lo mismo. O C. El cuerpo pesa muy poco. La respuesta correcta es la alternativa B, porque la fórmula de la rapidez y la velocidad son muy parecidas. Además, ambas tienen como denominador el tiempo, el cual siempre es el mismo. Aparte de ello, para que el módulo de la velocidad y de la rapidez sean parecidos, necesitan que el módulo del desplazamiento y la distancia también lo sean. Impresionante, Vanessa. Parece que este tema te ha quedado muy claro, pero también es importante hacer un resumen de todo lo que hemos visto el día de hoy. Hoy, en Tiempo para Aprender Ciencia y Tecnología de quinto de secundaria, tuvimos como tema la cinemática 2, desplazamiento, rapidez y velocidad. Comenzamos recordando que la distancia es la longitud total de la trayectoria que hemos recorrido. Vimos este elemento de la cinemática porque nos ayudó a comprender otro elemento importante, la rapidez. Definimos a la rapidez como una magnitud escalar que nos indica la distancia que hemos recorrido en cada unidad de tiempo. Te dijimos que podemos expresarla mediante una ecuación matemática de la siguiente manera. Rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Después aprendimos acerca del desplazamiento y dijimos que este solo tiene en cuenta las coordenadas de la posición inicial y final. Recordamos también que esta es una magnitud vectorial,
la cual nos indicará qué tanto nos hemos alejado de la posición inicial y hacia dónde. Además, pudimos definir el desplazamiento de manera matemática con la siguiente ecuación. El desplazamiento es igual a la variación de la posición, lo cual quiere decir que es igual a la coordenada de la posición final menos la coordenada de la posición inicial. Luego, hablamos de la velocidad media. Esta es una magnitud vectorial que nos indica el desplazamiento de un cuerpo en un intervalo de tiempo. Además, te dijimos que su fórmula es la siguiente. Velocidad media es igual al desplazamiento sobre tiempo. También te comentamos que en la mayoría de los problemas tendremos que trabajar sobre el plano cartesiano. Es decir, que a través del uso de las coordenadas tendremos que ubicar los puntos de origen y final del desplazamiento. Luego de esta explicación, realizamos un experimento, el cual nos sirvió para despejar dudas y poder establecer claramente la diferencia tanto entre rapidez y velocidad, como también entre distancia y desplazamiento. Por último, en los Fisidatos hablamos sobre el inventor del cronómetro, un instrumento que, por cierto, es muy importante para medir con precisión el tiempo transcurrido entre dos instantes. Te contamos que John Harrison, un relojero inglés, fue el hombre que hizo el primer cronómetro de la historia. Gracias a este invento, que sirvió como cronómetro marino, se pudo medir con precisión la longitud geográfica y determinar la posición de un barco en el mar. Bueno, Vanessa, ahora que sabes calcular la rapidez y la velocidad, ¿podrías hacer los cálculos desde tu casa a la escuela? Claro que sí, solo necesitaríamos un cronómetro y medir la longitud de las cuadras. Pero eso solo se podría ver en el tema de la rapidez. Para la velocidad necesitaríamos saber la longitud que hay desde mi casa hasta aquí en línea recta, pero esa información la busco en internet. Bueno, Vane, es muy importante practicar y aplicar todo lo aprendido en la clase. Con esto creo que hemos terminado por hoy. Así es, chicos, y ustedes no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y acompañarnos en el próximo capítulo. ¡Chao!